Buenas noches. Hoy día hubo dos reuniones importantes del presidente del Consejo de Ministros dentro de este programa de diálogo con las fuerzas políticas. Estuvo Pedro Pablo Kuczynski, no a nombre de Fuerza Perú, que se supone, Perú Más, que se supone que es su partido, sino a nombre de un instituto que se llama Instituto País. Y luego estuvo en la tarde Jaime Yoshiyama, representa junto con una delegación de Fuerza Popular. Bueno, al cabo de la reunión, Jaime Yoshiyama dijo estas palabras. Hemos hecho llegar al señor primer ministro la voz de un sector mayoritario de la población que hoy se siente desatendido, la voz de esos millones de peruanos que han perdido confianza en este gobierno. Nos ratificamos en señalar que lo que se necesita es entrar a un verdadero diálogo, pero entre la población desatendida y los representantes del gobierno. Ese es el verdadero diálogo que nosotros estamos pidiendo. El país percibe que en la conducción del gobierno hay ambigüedad. No se nota firmeza y visión clara. El país observa que hay marchas y contramarchas en muchos problemas. Para citar unos pocos ejemplos, Conga va y Conga no fue. Repsol va y no fue. Las AFP para independientes van y no fueron. Plazo fijo para la minería ilegal van y no fue. Gasoducto del Sur y Petroquímica van y no están yendo. Lo que corresponde es gobernar con decisión y autoridad. No podemos dejar de mencionar que tan o más importante aún es que el gobierno instaure un nuevo capítulo de diálogo, como lo dije anteriormente, pero diálogo con la población. Bueno, y luego pidió que se fortalezca el acuerdo nacional y el Congreso propiamente dicho. Bueno, mencionó un tema, Jaime Yoshiyama, y es el asunto del aporte de los independientes, el aporte pensionario de los independientes. Dicho sea de paso, mañana esto debe discutirse en el Congreso. Mañana es la segunda votación de la ley que posterga por un año el aporte de los independientes. Esperemos que la ley se apruebe tal como fue aprobada la semana pasada y no se elimine del todo, por ejemplo, ese aporte, porque claro, en general, si se eliminase el aporte de los independientes, debería eliminarse también el aporte de los dependientes. No hay ninguna razón por la cual unos sí y otros no deban aportar. ¿No es cierto? Tampoco puede retrocederse tanto en todo ante la menor protesta. Bueno, también dijo Yoshiyama que precisamente la protesta está terminando con casi todas las iniciativas que toma el gobierno por falta de estudio, por improvisación, y en eso quizá no le falte razón. Bueno, y hablando de Fuerza Popular y de Fujimori, hoy hubo una campaña de pancartas y de tweets recordando que Fujimori derrotó al terrorismo. Esto en el momento en el que el nuevo abogado de Alberto Fujimori, el señor William Paco Castillo, está solicitando a la Corte Suprema que le cambien el régimen de detención por el régimen de arresto domiciliario, que muchos han dicho que no procedería porque no habría ley que amparase tal situación. En fin, ese es un asunto que debe decidir la Corte Suprema. Y una mención adicional, acabamos de escuchar al presidente del Consejo de Ministros y luego al ministro de Economía anunciar que se ha aprobado una norma para restablecer, para compensar el problema del canon.
Aparentemente pues habría una transferencia del gobierno hasta por cierto monto, pero a partir de eso, a partir de cierto monto, el gobierno dará unos préstamos a los gobiernos regionales y locales para los proyectos que se hayan quedado desfinanciados como consecuencia de la reducción del canon, los proyectos que ya estaban en ejecución, y que bueno, ese préstamo será con cargo al canon futuro o a las reservas que tiene cada gobierno local y regional de canon. Bueno, de esta manera se daría solución a este problema, a esta demanda que de alguna manera ha estado movilizando a varias regiones en el país, particularmente a la región de Arequipa. También se ha anunciado un decreto legislativo en el terreno de la salud, vinculado a la reforma de la salud, para hacer posible el mantenimiento de los equipos de salud. No sabemos en qué consiste exactamente ese proyecto de ley, ese decreto legislativo. Vamos a una pausa y regresamos más adelante. Dicho sea de paso, vamos a estar con Pedro Pablo Kuczynski, que hoy también estuvo como parte de estas reuniones de diálogo con los partidos de oposición, con el presidente del Consejo de Ministros. Antes vamos a tener una mesa con dos digamos, ejecutivos, dos funcionarios de la Federación Peruana de Fútbol acerca de qué hacer para levantar el fútbol peruano, para que surjan buenos jugadores. Ese es el gran problema, y qué se está haciendo y qué se puede hacer. Y regresamos.